Dios proveerá. Jehová Jireh. Amén. En el nombre de Jesús. Dice en Génesis capítulo 22, desde el verso 1 al verso 14 voy a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. En el nombre de Jesús. Como podemos ver en todo este relato, amados hermanos, Jehová se proveerá, Jehová Jireh, es el resultado en realidad de que Dios llamó a Abraham a ofrecer un sacrificio a Dios. Y le pidió aquello que Abraham más deseaba, más amaba. Y eso era su hijo. Amén. Abraham no amaba riqueza, Abraham no amaba bienes. Lo que más deseaba y lo que más amaba Abraham, después de Dios, era a su hijo, Isaac. Amén. Él había peleado por muchos años y había creído por muchos años para llegar a tener a Abraham. Así que Abraham era lo que más amaba después de Dios. Abraham. Y Dios le pidió a Abraham aquello que para él tenía valor, aquello que le costaría. Dios no le pide a Abraham algo que no tenía valor para él. Dios no le pide ni oro ni plata: sacrifícame, dame esto, dame aquello, entrégame esto o aquello. Le está pidiendo lo que más amaba. Era su hijo en este caso. Amén. Dios lo estaba probando. Y Abraham obedeció hasta el final. Como dice en Hebreos, creyendo que Dios era capaz de resucitar de entre los muertos a su hijo. Abraham fue ante Dios con ese corazón, creyéndole a Dios y creyendo que Dios, porque se le había dicho, creyendo que Dios podía resucitar aún de los muertos a su hijo, porque se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, o sea, de Isaac va a venir el Cristo. Abraham también vio la venida de Jesús. Amén. Esto nos habla el Señor Jesús, que Abraham vio la venida del Mesías y se gozó, dice.
Por tanto, Abraham también sabía de la venida del Señor Jesús y que de su descendencia iba a venir el Cristo, Jesús. Pese a saber todo esto, hermanos, pese a saber Abraham que en Isaac te será llamada descendencia, o sea, el Cristo vendrá de la descendencia de tu hijo Isaac, él se fortaleció en fe, en confiar en Dios. Amén. Para entregarle, ofrecerle a Dios aquella promesa, aquello que se le había dicho de parte de Dios: en Isaac te será llamada descendencia. Isaac, tu hijo, va a heredar. Y así fue. Abraham fue con su hijo y lo iba a ofrecer en sacrificio. Dice que Abraham estaba ya a punto de degollar a su hijo. En otras palabras, cortarle el cuello. Cuando el ángel le habló para decirle, el ángel de Jehová, para decirle: Abraham, no toques a tu hijo, porque ya me has demostrado que tienes temor de Dios. Amén. Cuán importante lección, hermanos, para nosotros el aprender que cuán importante es el temor de Dios y que el temor de Dios esté en nuestros corazones. Que lo primero para nosotros sea temer a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios. Abraham dijo a los criados: nosotros vamos allá a adorar, y realmente de eso trata, adorar, obedecer a Dios, temer a Dios y obedecerle. Amén. Por eso adorar, como nosotros vemos, cuando se empieza a hablar sobre adorar a Dios, no se ve a 10 personas cantando, ni mucho menos danzando cosas semejantes. Se ve a un varón obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, sometido a Dios, doblegado ante Dios. Eso es adorar. Amén. Eso es adorar, hermanos. No como se ha malentendido, torcido, malinterpretado todas las cosas. Ciertamente que también podemos adorar a Dios a través de cánticos. Ciertamente, pero sin obediencia. Si la persona no está sometida a Dios, si la persona no se ha doblegado a Dios en toda su manera de vivir, eso no es adoración. Es un show, es un circo, es una apariencia, es una mentira. Para poder adorar a Dios hay que doblegarse ante Dios. Entonces sí será adoración. Para hacer o adorar a Dios se trata de obedecer a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. No como a nosotros nos guste, sino como a Dios, como Dios realmente le gusta y quiere. Amén. Ahora vemos que cuando Moisés subió, o mejor dicho, Abraham subió, él iba a matar a su hijo, pero Dios se proveyó de sacrificio. Dios se proveyó, y de eso trata Jehová Jireh. Es un anuncio profético, es una palabra profética de que Dios se iba a proveer de sacrificio. Y ese sacrificio es su mismo hijo. Así como Abraham estaba ofreciendo a su hijo, Dios nos estaba también, a través de esto, de todas estas sombras e imágenes, anunciando la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Amén. El Salvador de todos nosotros, de todos los que creen. Y Dios realmente se proveyó de sacrificio. Ese es Jesucristo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Cuando hablamos de Jehová Jireh, acuérdate, estás hablando de Jesucristo. No de que Dios va a hacer que tu negocio prospere, o que te va a venir una casa o 3 autos, o que Dios te va a sacar de las deudas. No se trata de eso. Jehová Jireh es el anuncio de Dios de la venida del Mesías, Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Y dónde quedan mis necesidades, hermano? ¿Dónde queda lo que me hace falta? En Cristo lo tienes todo. En Cristo, sumérgete en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3 nos dice que Dios nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, no fuera de Cristo, no apartado de Cristo. En Cristo, está dentro de Él. Todo lo que el cristiano puede necesitar está dentro de Él.
Amén. Y de eso justamente trata el Evangelio, que Dios nos dio todo, juntamente con Cristo, todo lo que puedan necesitar. El problema viene a ser la mayoría de los cristianos, de los hermanos, que es que creen un evangelio diferente. Han creído un evangelio diferente por mucho tiempo, donde supuestamente pueden encontrar bendición sin Cristo, por su esfuerzo, por su lucha, por 30 días de ayuno. Y eso es falso. Ni con 30 años de ayuno, hermanos, con Dios no se consigue así. Es por gracia, y eso significa que es en Cristo, por medio de Cristo Jesús. Dios ya nos entregó todo al darnos a Jesucristo. Dios ya nos lo dio todo en Cristo. Lo que hay que hacer es aprender a vivir en Cristo, aprender a hablar conforme a Cristo, aprender a creer conforme a Cristo, recibir la nueva mente, la de Cristo, recibir la nueva naturaleza. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. En eso hay que esforzarnos. En eso hay que ser valientes y esforzados. Amén. En guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para vivirla, para que su palabra habite por la fe en nuestra boca y en nuestro corazón. Porque el andar en Cristo es algo de fe. Y desde ya, hace tanto tiempo, Dios nos estaba anunciando la venida de estos días. Hace tanto tiempo, hermanos, Dios de una y mil formas diferentes estaba anunciando la venida de este tiempo, la venida de estos días. El justo por la fe vivirá. Amén. En Cristo ya lo tenemos, hermanos. La cuestión, el problema, el dilema de muchos es que no saben vivir en Cristo, no han aprendido a vivir en Cristo. Han aprendido doctrinas, han aprendido mandamientos, pero no han aprendido a vivir en Cristo. Y necesitan ahora aprender a vivir en Cristo. Necesitan ahora aprender a vivir en Cristo. Muchos todavía leen sus Biblias, pero cuando leen aún al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, están buscando mandamientos. Como dice Isaías 28, mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Eso es lo que han estado haciendo muchos y ahora deben arrepentirse, porque no trata de eso el Evangelio, hermanos. Cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en tantas de las cartas, él está escribiendo a niños espirituales para que no se desvíen del camino, para que entiendan el rumbo que tenían que seguir, para que no se alejen y se vuelvan carnales, terrenales, caídos, para que no continúen en esa vida, sino para que renuncien. Así que les da también mandamientos. ¿Lo ven? Pero realmente eso es algo que ellos tenían que aprender de forma natural por andar en el Espíritu, por haber nacido de nuevo. En otras palabras, los mismos cristianos estaban interponiendo, imposibilitando su crecimiento de forma natural. Se estaban oponiendo a crecer de forma normal. Así que, por ende, se estaban oponiendo a aprender del Espíritu Santo, a ser por el Espíritu Santo corregidos. Se estaban yendo en contra de todo eso, en lugar de colaborar con todo eso. Así que el apóstol Pablo les escribe como a niños, para que entiendan que aquel que les estaba llamando a hacer morir lo terrenal era realmente el Espíritu Santo. En otras palabras, él les está confirmando lo que el Espíritu Santo enseña, a lo que el Espíritu Santo lleva, a que lo viejo muera, a que se revistan de Cristo, a alcanzar madurez, porque ellos se habían estado comportando de manera rebelde, desobediente al Espíritu Santo, no queriendo hacer morir la carne, como lo dice en la carta a los Corintios, Efesios. Habían muchos hermanos así. Entonces se resistían a lo que el Espíritu Santo les enseñaba, les guiaba, les mostraba, para seguir en la vieja naturaleza de carne. Por eso les escribe, hagan morir lo terrenal. Eso es algo que tenía que suceder de forma normal. Ellos lo tenían que saber de forma natural ahora, en esta nueva naturaleza. Pero ellos estaban oponiendo a que suceda eso con sus vidas, como si fuera alguna cosa extraña, rara, para seguir viviendo conforme a la vieja criatura. Entonces el apóstol Pablo les escribe, no es así. Hagan morir lo terrenal. Hermanos, yo no pude hablarles como espirituales, como maduros. Tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Porque ustedes se comportan como hombres. Eso les dice.
1 Corintios 3. Entonces se negaban a dejar de andar conforme a la ley, a empezar a andar por el Espíritu. Se negaban, se querían volver, otros se habían vuelto atrás como los Gálatas, ¿ven? Y estaban ya andando por la ley, por los mandamientos, por lo que dice Moisés. Y por mandamientos de hombres también en Colosas estaban igual. Estaban andando por mandamiento de hombres. No manejes, no toques, no gustes. Que tienes que guardar el sábado, que tienes que celebrar estas fiestas, estas otras. Si tú no las celebras, eres un hereje, eres un pagano, no eres de Dios. Se dejaban llevar por todas esas cosas. Otros se estaban dejando llevar por fábulas, por genealogías. Y tenían discusiones, por eso el apóstol Pablo les dice, no contiendan sobre palabra, no discutan sobre genealogía, porque son cosas de hombres que para nada aprovechan en realidad su crecimiento. Estaban en medio de todo eso porque siempre había personas así. Habían perversos que siempre llevaban las discusiones a ese lado, en lugar de madurar, en lugar de ayudar al crecimiento, claro. Y era el diablo a través de esas personas también. Entonces el apóstol Pablo tenía que escribirles como a niños para que no pierdan el rumbo, sino para que sigan creciendo. Pero sin esas personas incluso, sin esa intervención maligna, de personas igual malignas. Saben, si ellos hubieran escuchado tan solo al Espíritu Santo, hubieran hecho su voluntad continuamente desde que nacieron de nuevo, de forma natural, ellos tenían que hacer morir lo terrenal, de forma natural, de forma normal. Lo viejo tenía que morir, tenían que dejar las obras muertas. De forma normal, ellos hubieran sabido, hubieran conocido, hubieran empezado a entender y a recibir ese conocimiento que ellos tenían que bautizarse, que tenían que ser llenos del Espíritu, que iba a venir un juicio eterno. Así que el apóstol Pablo fue puesto para ellos como un padre visible, para que les ayude en su crecimiento, los guíe, les muestre el camino a seguir. Así, por eso lo puso el apóstol Pablo, los apóstoles del Señor, para que guiaran a su pueblo hacia el crecimiento que debían tener. Amén. Y eso era algo normal que tenía que suceder, pero como ellos no podían, entonces el Señor nos dio aún esa grande ayuda, esa grande misericordia. Así que es muy importante que comprendan todas estas cosas, que en Cristo ustedes ya están completos, que lo que necesitan es hacer crecer a Cristo en sus vidas. Todos nosotros, Cristo debe crecer en nosotros. Lo viejo tiene que morir. La vieja naturaleza, el comportamiento conforme a los demás hombres. ¿Cómo viven los demás hombres? Mira al mundo, mi hermano, mi hermana, en todo aspecto. Y date cuenta que ese es el comportamiento de un hombre. Un hombre justamente caído, terrenal, diabólico, que no conoce a Dios ni puede andar con Dios. Por eso andan así. Esos mismos hombres son intelectuales, son racionalistas. Esos mismos hombres viven de esa forma. Viven por vista, viven por emociones, por deseos, porque no conocen a Dios, ni pueden agradar a Dios, ni pueden caminar con Dios. Esa es la realidad. Por eso mira un poco al mundo y date cuenta que ellos no pueden hacer lo que tú puedes, hermano, hermana cristiana, que has nacido de nuevo. Pero ahora debes aprender a andar por el Espíritu. Si tú pones tus ojos en el Señor, en aprender por Él, ser guiado por Él, si te esfuerzas en ello, pelea por ello, vas a notar que el mismo Espíritu Santo te va a enseñar el camino, te va a guiar el camino y lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que practicar y lo que tú tienes que vivir y lo que tú tienes que, los pasos que debes dar adelante. Te va a guiar, te va a enseñar, te va a corregir. Es algo normal. Para que no te quedes en el mismo lugar y no hagas como otros que están intentando vivir por mandato sobre mandato, ley sobre ley, renglón sobre renglón, línea sobre línea, tal como dice Isaías 28. ¿Y hasta cuándo van a vivir así esas personas? Hasta que vayan, caigan de espaldas, sean presos, enlazados. Mira, nada bonito les espera a esas personas que insisten en vivir por la ley, por mandatos, en lugar de aprender a vivir por el Espíritu, en lugar de aprender a andar en el amor de Dios. Amén.
Así que abre tus ojos, mi hermano, mi hermana. Tú estás completo en Cristo. Aprende a andar, a vivir en Cristo. Aprende a hablar conforme a Cristo. Aprende a pensar conforme a Cristo. Recibe la mente de Cristo. Es la misma mente que el Espíritu Santo nos imparte. La mente de Cristo. El sentir de Cristo. Eso es lo que nos imparte, hermanos, el Espíritu Santo. Porque la voluntad de Dios es volvernos conforme a Cristo. Convertirnos conforme a Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Justo eso. Convertirnos conforme a Cristo. Simplemente que muchos se han rebelado contra Dios, han apostatado y se han apartado del evangelio, de la verdad, para hacer su propio camino, para creerse súper profetas, súper ungidos y empezar a hablar barbaridades, que supuestos mantos, que paternidad espiritual, y un montón de cosas, hermanos. Se han apartado de la verdad. Y miles de sus seguidores tienen miles de seguidores, pero ese no es el camino recto, hermanos, es camino al infierno. La voluntad de Dios es volvernos conforme a Cristo. Para eso pagó el Señor, para volvernos conforme a Él, volvernos una nueva criatura conforme a Cristo. Amén. Todos los profetas y los actos proféticos que realizaron eran anuncios de la venida de Jesús. Eran anuncios de la gloria venidera, no para que nosotros lo repitamos ahora. Que la costumbre de la sal, que echar sal por aquí, que echarse harina, que la unción de la harina, que la unción de tal y de cual, hermanos. Esas personas están aún pecando contra Dios, pecando contra el Espíritu Santo. A través de todas esas barbaridades que están haciendo, hermanos. Porque la unción verdadera y única es una representación del Espíritu Santo, el cual Dios estaba anunciando. Ya viene el ungido, aquel único verdadero a quien Dios unge con su Espíritu Santo. Eso era, hermanos, esa era una representación, una imagen. Cuando Dios ungía a través de los profetas a reyes, eran ungidos, pero era un anuncio profético, una sombra del verdadero ungido. ¿Quién? Cristo Jesús. Aquel a quien el Padre iba a ungir, ha ungido con el Espíritu Santo. Por eso nosotros en Cristo, en Él, estamos completos, no nos falta nada. Amén. Es bien importante que comprendan ustedes, hermanos, eso. Y que busquen vivir esa realidad. Cada uno, cada día debemos hacerlo, hermanos. En el nombre de Jesús. Jehová Jireh, Dios se proveerá, y Dios se proveyó de cordero, el cordero inmolado, sin mancha, sin arrugas, sin defecto, perfecto. Dios se proveyó, y el cordero que se proveyó ya vino y murió por todos los pecadores. Acéptalo. Eso es Jehová Jireh. Dios se ha provisto de su cordero sin mancha y sin arruga. Amén. En el nombre de Jesús, en Él estás completo. Recíbelo, acéptalo y aprende a vivir en Él, porque en Él estás completo, en Él tienes todo. Aprende a pensar conforme a Él. Recibe la mente de Cristo, recibe el sentir de Cristo, llena tu corazón de eso. Entonces podrás ver que toda bendición de Dios realmente ya te fue dada y no necesitas nada fuera de Él. Amén. Ni de hombres, ni de nadie. En el nombre de Jesús, Jehová Jireh, paz. En el nombre de Jesús.